Seguimos, después de este debate, ya saben que el pasado lunes fue un día grande porque se cumplía, y yo creo que eso es motivo de celebrar por la figura que fue el cumpleaños de Juan de Lox. Además, se le ponía la placa con el nombre del periodista, escritor, de la figura, de la magnífica figura de Juan de Loxa a esa biblioteca del Albaicín, que desde ya se llama Biblioteca Juan de Loxa. Y todo esto viene muy bien esta semana porque dentro de, y lo vamos a recordar sobre todo en materia histórica, de Arde la Memoria, se han acordado, y de qué manera, de Juan de Loxa para esta edición. Yo tengo la suerte de saludar. Durante los próximos minutos vamos a ir hablando con Paco Viguera y con Juan Antonio Díaz. Muy buenas noches a los dos. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Empecemos solo para dar una pincelada y a modo de engancharlo para esta semana. ¿Por qué este año Juan de Loxa? Bueno, pues nosotros con Juan de Loxa tenemos una deuda de años, porque en todas las actividades que Granada Abierta ha organizado en los últimos 25 años, hemos contado con Juan de Loxa muchas veces de forma presencial, otras veces de forma más virtual, pero siempre hemos sentido su apoyo, así que para nosotros es una referencia, y en cualquier actividad que nosotros organizamos siempre intentamos recordarlo, ahora con más razón, ¿no? En este caso, en Arde la Memoria, que estábamos hablando de destrucción de libros, por parte de la intolerancia a lo largo de la historia, pues nosotros lo que hemos querido hacer es verlo en positivo y hacer una especie de hermanamiento, puesto que son hermanos, con Ibn al-Hatif, el famoso poeta lojeño también. Y bueno, pues ayer incluso leímos un poema en el que se hermanaban a las dos figuras poéticas. Qué maravilla. Bueno, recordemos, ¿qué es Arde? ¿Qué es Arde la Memoria? ¿Qué es? Pues mira, Arde la Memoria es un recital poético musical. Tengo yo, Paco, con Arde la Música, es Arde la Memoria, que si no se me va, por eso lo tengo que leer. Llevamos organizándolo hace más de 10 años. Y nosotros, Granada Abierta, entendía, bueno, que la Feria del Libro, el entorno de la Feria del Libro, llevamos ya haciendo, desde hace 3 años, formamos parte del programa oficial de la Feria del Libro de Granada. Y creíamos que era necesario recordar aquellos libros que no han llegado hasta nosotros, que han sido prohibidos, que han sido quemados por la intolerancia, como hablabas tú antes, y que en Granada tenemos un ejemplo muy concreto. Por eso celebramos este acto en la Plaza de Birrambla. Y esos libros que, por ejemplo, el cardenal Cisneros ordenó quemar la Biblioteca de la Madraza, en 1499. Hicieron una gran hoguera en Birrambla y acabaron con un gran patrimonio bibliográfico, ¿no? De todos los moriscos. Se habla de más de 5.000 volúmenes, ¿no? Entonces creíamos necesario rendir ese homenaje al libro, y sobre todo lo que más nos conmueve es cómo participan los estudiantes del Departamento de Estudios Árabes y Semíticos de la Universidad de Granada, dirigidos por la profesora Nadia Indi, porque resulta que el árabe que ellos aprenden en el aula, después lo recitan en la calle, en la plaza pública, en una plaza donde estaba prohibido recitar en árabe. Entonces recuperamos ese árabe que es patrimonio lingüístico granadino, que se habló aquí durante 8 siglos, y además lo hermanamos con el castellano, hacemos una lectura bilingüe, porque el mensaje que queremos trasladar es el de la convivencia, el del mestizaje cultural. Pero no solo nos quedamos con la quema de libros de 1499, sino que hacemos un repaso y vemos cómo a lo largo de la historia los vencedores siempre han intentado destruir la memoria escrita de los vencidos. Eso ha sido una práctica habitual en todas las guerras. Es tremenda la cantidad de bibliografía, de patrimonio bibliográfico que hemos perdido la humanidad, ¿no? Y entonces recordamos cómo después, cuando fueron la conquista de América, pues también acabaron y ardieron y redujeron a cenizas los códices aztecas y mayas, Y vemos también otros sitios más cercanos, como durante cuando el régimen franquista, la dictadura franquista, ganó la guerra, como también el Día del Libro, en el año 1939, pues cómo lo celebró, con grandes hogueras quemando libros republicanos. Ahí también se perdió un gran patrimonio. Todo eso lo recordamos en Arde la Memoria. Lo mismo que los nazis quemaron los libros comunistas y judíos en la Plaza de la Ópera de Berlín, ¿no? Entonces creemos que hay que recordarlo, como siempre, para que no se repita más. Y siempre, difundimos el mensaje del escritor alemán Heinrich Heine, que decía
que advertía que quienes empiezan quemando libros acaban quemando hombres. Y al fin, ahí tenemos los nazis. Pero es que mira, es una práctica que ha seguido manteniéndose en el tiempo, porque en guerras recientes, como la guerra de Bosnia, los serbios bombardearon la biblioteca de Sarajevo y perdimos 1 millón de ejemplares, ¿no? Pero es que sin ir más lejos, los Estados Unidos, cuando invaden ilegalmente Irak, también bombardean la biblioteca de Bagdad, la saquean. Que eso actualmente ocurre. Y sigue ocurriendo, y lo último, Al-Qaeda, en el Malí, en la guerra del Malí, también destruyen manuscritos de la biblioteca de Tombuctú, del legado andalusí, del que llevaron allí los moriscos, ¿no? Entonces creemos que es algo que hay que llamar la atención, de cómo, bueno, hay que rendir un homenaje a todos esos libros que no han llegado con nosotros, y sobre todo con la gente joven, ¿no? Y escuchar nuestro patrimonio lingüístico en Granada para mandar un mensaje de diálogo intercultural. ¿Cómo hacéis ese homenaje? ¿Cómo hace el homenaje a todos estos libros perdidos de los que habláis? Bueno, el homenaje que hacemos es leyendo en Plaza de Birrambla poesía de la época, poesía andalusí, ¿no? Recuperamos los poetas de aquel periodo y en él participan jóvenes de distintas nacionalidades, ¿no? Porque tratamos de enviar ese lenguaje de convivencia, ¿no? Y entonces lo traducen, unos traducen al árabe, los otros lo traducen al castellano, porque se trata de enviar ese mensaje incluyente. Y también de recuperar figuras. Hay poetas que leen esos estudiantes que únicamente son leídos ahora mismo en los departamentos de estudios semíticos. Sí, eran gente que era parte de nuestro legado cultural, de nuestro legado literario, y sin embargo permanecen en el olvido. Entonces se trata de rescatar algo que ha sido durante mucho tiempo parte de nuestra cultura, ¿no? Y algo muy importante que hemos incorporado en los últimos años, que ha sido nada menos que a su Suhail Ensemble, nuestro querido músico andalusino, que ha dado un impulso al arte de la memoria tremendo, porque concretamente en esta última edición ha traducido un poema de Juan de Losa al árabe, ¿no? Pero recordad que Juan de Losa, lo ha cantado, claro, y lo ha cantado. Aquel que Juan de Losa dedicó a Javier Verdejo, el joven almeriense asesinado por escribir en una tapia pan, trabajo, y cuando iba a poner libertad lo asesinaron, ¿no? A los últimos zarpazos de la dictadura. Pues él le ha puesto en árabe aquello de pan y trabajo, siempre se escapa el tiro para los de abajo. Quema la pata, no se escapara el tiro por la culata. Eso ha sonado en árabe, y que tú antes citabas cómo hemos aprovechado para hermanar a dos poetas lojeños. Claro. Uno, Juan de Losa, y otro Ibn al-Jatib. Reivindicar también, pues, como de un sitio como Loja, pues salen dos estrellas del universo de la poesía, y que ahora están hermanados, e incluso pues nos imaginamos que andan por allí con disquisiciones poéticas. Oye, pero tú dónde vivías en Loja y tal, oye, pero a mí el verso que tú escribiste ahí no me gustó demasiado. Están discutiendo ahora Ibn al-Jatib y Juan de Losa. Llevan días discutiendo como paisanos, como buenos paisanos. Y hemos recordado cómo Ibn al-Jatib tiene, el poeta leño Ibn al-Jatib tiene sus poemas que decoran los muros de la Alhambra, y por otra parte nuestro Juan de Losa, que todos lo conocemos por su poesía 70, sí, que fue el que luchó desde poesía 70 contra la dictadura, y además por el manifiesto Canción del Sur, ¿no? En el que dio a conocer a nuestro querido Carlos Cano, que fue uno de nuestros fundadores de Granada Abierta. Con lo cual, es más, recuerdo que en el año 1998, cuando se celebraba el centenario de Lorca, recuerdo que nuestro premio Carlos Cano fue dirigido a Juan de Losa, o sea que es uno de nuestros premios más queridos, ¿no? Allá por el año 98. Este año, por ejemplo, hemos contado también con una presencia importantísima, dos mujeres, Carmen Martínez del Centro Andaluz de las Letras, que nos emocionó leyendo un poema de Juan, pero también hemos incorporado a la voz de Poesía 70, que es Elodia Campra. Es una voz que nos retrotrae a los años 70, a esos años tan duros, y simplemente escuchándola a ella entramos en el túnel del tiempo y decimos, estamos todavía en Poesía 70 escuchando el gran programa que tenía Juan de Losa. Y otra de las cuestiones que también reivindicamos en ese arte de la memoria es que, por ejemplo, sabemos históricamente que cuando se queman los libros de la madraza, ¿no? En la Plaza de Rambla, hay como 30, 40 volúmenes de medicina, de botánica, de otras ciencias, que Cisneros no los quema.
y se los lleva a la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces decimos, hombre, pues sería interesante que la Universidad de Granada reclamara la devolución de ese patrimonio bibliográfico que es nuestro y que se conservara aquí, ¿no? Porque forma ¿Existen parte de esos nuestra libros cultura. todavía? Creemos que sí, existen Claro. esos libros. Primero habrá que buscarlos. Habrá que ¿no? buscarlo, a ver, pero creo que sería algo que habría que pedirle a la autoridad universitaria Sí, granadina. yo, de hecho, yo creo que son libros estrella en la biblioteca de Alcalá de Henares. El problema puede ser que como la biblioteca de Alcalá de Henares fue la primera que llevó el nombre de Complutense. Luego Alcalá de Henares desapareció como universidad para pasar la Complutense a Madrid. Después se ha vuelto a abrir por segunda vez la de Alcalá de Henares. Entonces, en ese traspase puede que los libros estén en la Complutense de Madrid o hayan vuelto a la original de Alcalá de Henares. Eso es lo que habría que investigar. Habría que investigarlo, pues yo creo que Son libros muy valiosos. pedirlo, son valiosos, ¿no? Entonces, y bueno, y decirte eso, que el acto de la memoria del pasado domingo, pues vimos el impulso que, ¿no? Que le dimos, primero recordando a Juan de Lózano, y después, ya te digo, con su High Sergini, su High Ensemble, ¿no? Que digamos representa ese mestizaje cultural, ¿no? Que nosotros los trasladamos, ¿no? De ese encuentro a las dos orillas. Él viene de Tetuán, descendiente de antiguos moriscos, y ha vuelto a su tierra. Y está aquí haciendo música de fusión. Nos emocionamos cuando vimos a Suhail cantando flamenco, Sí. o sea, cantando música andalusí y flamenco, haciendo fusión. La verdad es que la gente se emocionó, y sobre todo los más jóvenes, que es lo que ayer más me sorprendió, ver cómo los jóvenes se están incorporando a este recital poético musical, ¿no? El arte de la memoria, ¿no? Luego hay otra cosa que conviene tenerla en cuenta. Desde hace unos años, el acto de Arte de la Memoria, que nosotros organizamos antes de forma solitaria, pues ahora forma parte del programa de la Feria del Libro de Granada, con lo cual pues se le da, digamos, un marco cultural y lo metemos todo en el mismo saco de la Feria del Libro. Además que hemos conseguido un escenario muy simbólico, pues no solo la Plaza de Rambla, sino que estamos rodeados de libros. Entonces, digamos, tiene todavía más, digamos, más realce, más categoría, ¿no? Estamos en un sitio rodeado de libros y recordando a libros que hoy no podemos leer, porque la intolerancia nos lo impide, ¿no? Entonces, creemos que es necesario mantener viva esa memoria, ¿no? De los libros, ¿no? Que ese objeto que es tan valioso, ¿no? Y que sin embargo hemos perdido a lo largo de la humanidad millones de volúmenes de libros, ¿no? Porque los que han vencido siempre han intentado ya no vencer, sino además eliminar la cultura, la memoria escrita de todos los vencidos, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Que la historia de la humanidad siempre la escriban los vencedores. Claro. En el caso de Juan de Loxa, además, hay otro detalle que conviene tener en cuenta. No solo es su faceta de poeta, de activista cultural, sino que él empezó en la Abadía del Sacromonte como archivero y bibliotecario, es decir, es un hombre tan ligado al libro desde muy joven, que era una de las cosas que a nosotros nos encantaba, de esa faceta que no mucha gente conoce, que él empezó allí en la Abadía del Sacromonte a ser el bibliotecario y el archivero. Sí, hombre, la verdad es que el Juan de Loxa, pues para nosotros es un referente importantísimo, sobre todo en la transición. Los que hemos sufrido los años de la dictadura, yo siempre digo que Juan de Loxa era un poeta valiente e irreverente, que no se callaba una, y que decía y ponía las cosas en su sitio, ¿no? Y bueno, y yo creo que ha sido un merecidísimo homenaje. Alguien ha hablado ya de que estamos en la semana fantástica, ¿no? de Juan de Loxa, ¿no? Y la verdad es que tardará mucho en nacer un granaíno, si es que nace, como Juan de Loxa. Sí, señor. De hecho, se escuchan muchas cosas. Yo he escuchado muchas anécdotas, como por ejemplo cuando la censura te prohibía hablar de libertad y hablaba de freedom, ¿no? Lo decía en inglés. Fue pionero en muchas cosas. Muchas cosas, y a la hora de contarlas, creo que fue uno de los pioneros de España, sobre todo con ese premio Onda, de un programa que se hacía desde aquí, desde Granada, para el resto de España. Era maravilloso. Sí. Él, se ha dicho y se ha dejado por escrito, fue, digamos,
un poeta beat, cuando la Beat Generation era solamente, estaba formada por poetas americanos, él ya era beat, estando aquí en Granada, desde Granada. Dice, es que no había quien le ganara a moderno, a contemporáneo. El otro día, fíjate, por contar una anécdota, el otro día hice una visita guiada con alumnos a los lugares de Viña y Alfacar, y fuimos por el parque de Alfacar, ¿no? Y entonces, en aquel momento, nos acordamos de Juan de Losa, el gran maestro de ceremonia, el que mantiene en vivo el legado lorquiano en los años más difíciles, los años de la transición, ¿no? Entonces, todos estuvimos pasando aquel parque y nos vino a la memoria, pues, Juan de Losa, y estuvimos allí leyendo algunos poemas y viendo, pues, lo que le debemos, la deuda impagable que tenemos con Juan de Losa, porque se atrevía a llegar a donde otros no sabían llegar, no querían llegar, no se atrevían, ¿no? O sea, Hablabais de todo el tema de los libros, quizá me salgo un poco del tema, pero hablabais de que siempre se han utilizado los libros a favor o en contra, siempre, y decíamos que sigue ocurriendo. El pasado lunes veía yo en Cataluña que en la Feria del Libro ya no se regalaban rosas rojas, sino se regalaban rosas amarillas, es decir, se continúa con ese pretexto tan importante de los libros para, en este caso, politizar, que no es una guerra, de momento, pero es para politizar. Se sigue utilizando el telón de fondo de los libros para todo esto. Bueno, los libros realmente, como te he dicho, en ellos contienen la ideología, contienen, digamos, las investigaciones, los conocimientos, en definitiva, ¿no? Entonces, un libro siempre será un símbolo, o bien de cultura, o muchas veces todo lo contrario, ¿no? O sea, un instrumento de adoctrinamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, la dictadura utilizaba los libros para adoctrinar, otros lo utilizan para educar, y de eso se trata, de que los libros sirvan para educar. Hay una viñeta del Roto, el Roto, que siempre es genial, que se ve a un grupo de policías totalmente armados, con escudos, con porras, con cascos, y se ve a un hombre allí con un libro y dice, ¡cuidado que tiene un libro! Como si fuera un cóctel molotov o algo de eso, sí. El libro es un arma siempre, es un arma. Claro. Un arma peligrosa, porque además el libro lo que hace es abrirte la mente. Hombre, lo primero es evitar que pienses, lo que quieren, lo que tú el libro es porque no quieres que pienses, no quieres. Entonces, claro, es una forma. Y me está recordando otra anécdota que leí, que era como hoy estamos en la revolución del móvil, hoy dependemos del móvil para leer todo y hay que recargarlo. Y alguien recordaba, el libro no había que recargarlo, siempre tenía señal directa. No había problemas de wifi, de electrónico, ni de wifi, ni nada. Siempre tenía batería. Un libro siempre salvo que sea electrónico, siempre tiene batería. Pero siempre tiene. Entonces yo creo que bueno, que hay que tener al libro, hay que tenerlo como un elemento que es la brújula de la humanidad. O sea, si el libro, que es el que traslada los conocimientos de una generación a otra, sin él estaríamos perdidos. Entonces hay que evitar luchar contra los libros que adoctrinan y apostar por los libros que transmiten conocimiento. Hablabais de Juan de Losa. El pasado lunes, además, se le puso, lo decía yo al principio, el nombre, se le ha puesto el nombre, de momento una placa, va a cambiar por completo toda la fachada de la biblioteca de la Albaicina a Juan de Losa. Gestos como el vuestro, como este, que se sumen, siempre hacen que se engrandezca esa figura y sobre todo que no se pierda. Hablamos de lo mismo, de no perder la figura, o de no perder el rastro de una figura como la de Juan de Losa, ¿no? Claro, de hecho nosotros, el grupo de amigos que participamos en estas actividades, tenemos la conciencia de que Juan se ha ido temporalmente y que sigue vivo. De hecho, el otro día también en Ars de la Memoria, cuando Carmen Martínez se puso a leer su poema, dijo, me ha parecido ver por ahí a Juan de Losa. Creo que está por ahí, está mirándonos, y efectivamente todos empezamos a mirar como diciendo, está ahí. Juan sigue vivo, y de hecho nosotros nos negamos a usar el pasado cuando nos referimos a Juan. Nosotros usamos el presente. Juan ha dicho, Juan ha escrito, y nunca utilizamos el pasado, como si Juan está ahí con nosotros y está estimulando nuestra imaginación, porque él era sobre todo eso, un estimulador a nivel cultural tremendo. Y el otro día, en la inauguración del Abril para Vivir, que dirige nuestro querido amigo Juan Trova, también Juan de Losa estaba con nosotros. Claro.
y también se veía en el aire, ¿no? Ese carácter irreverente, irónico, mordaz. A mí Juan de Losa me recuerda mucho a otro personaje que he estudiado, que es Constantino Ruiz Carnero, el director de la Defensora de Granada, que era un maestro de la ironía. Bueno, pues Juan de Losa viene a ser algo así, ¿no? Un maestro de la ironía que sabía decir en el momento justo, oportuno, poner su píldora, ¿no? Irreverente, crítica, satírica, ¿no? Y entonces eso es algo que los granadinos tenemos que valorar, ¿no? Habláis de todo lo que supone Arde la Memoria, el reconocimiento también a Juan de Losa, y utilicé mucho la palabra jóvenes, porque ahora está el trabajo que estáis haciendo está ahí, pero tiene que llegar alguien por detrás que continúe, no sé si decirlo haciéndolo o quedándose con él, porque al final esto es transmitir lo que vosotros ya habéis puesto encima de la mesa, ¿no? Claro, para nosotros, por ejemplo, por eso es tan importante convocar en Arde la Memoria a jóvenes estudiantes que antes conocían, o sea, aprendían árabe en la aula, sí, y se quedaba con ellos en la aula. No sabemos si lo pondrían en práctica, bueno, en algún momento, pero esta vez les damos la ocasión de salir a la plaza pública, de ensayar en casa para prepararse para un momento, para algo que para ellos es importante, que es el recitar públicamente, ¿no? La declamación pública, ¿no? Y entonces yo considero que hay un momento que en ellos existe un momento como mágico, ¿no? O sea, decir, lo que yo estoy estudiando ahora lo estoy ofreciendo públicamente en una plaza emblemática de Granada, ¿no? A gente, ¿no? Rodeado de gente, ¿no? Y saber que se reúnen ellos a ensayar, a leer poesía, a leerla en árabe y en castellano para transmitir ese mensaje, ¿no? De hermanamiento de dos lenguas, como este año hemos transmitido el hermanamiento entre Ibn al-Jatib y Juan de Losa. Yo creo que hay que mantener esos espacios de diálogo intercultural abierto, sobre todo en estos tiempos donde nos llegan esa alarma de intolerancia, de xenofobia, de ciudades cerradas, en donde se expulsa al refugiado, donde no se quiere, donde se hace invisible al inmigrante. Yo creo que estos espacios de integración e incluyentes es necesario, porque es lo que hacemos con esto, es crear una ciudad intercultural, que es lo que nosotros siempre, el modelo de ciudad que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Hace falta una ciudad intercultural que reciba conocimiento de mucho tipo, ¿no? Granada ya está formada por personas que vienen de muchos sitios, ¿no? De muchas culturas, de muchas creencias, de muchas formas de sentir, y todo eso nos vale para crear ciudad, ¿no? Una ciudad de cara al siglo XXI, una ciudad abierta. Nosotros nos llamamos Granada abierta por eso, ¿no? Porque hay que trasladar ese mensaje, y sobre todo los jóvenes son los que tienen que coger las riendas. El otro día, por ejemplo, nuestro manifiesto lo leía una joven de 20 y tantos años, que además era estudiante de medicina, y entonces veíamos cómo se había preparado para que todo saliera de una forma impecable, y ellos son los primeros que viven, ¿no? con una forma apasionada, ¿no? El sentirse protagonistas, ¿no? de un recital poético musical, ¿no? Por supuesto, la intervención de Suhail Seguini es formidable, ¿no? Porque le da una, digamos, un ambiente mágico, ¿no? A la plaza, ¿no? Sobre todo cuando hace sus fusiones de flamenco y música andalusí. Mire, música andalusí, esto es lo que se escuchaba en esta plaza hace 5 siglos, ¿no? Y entonces la verdad es que hemos conseguido un nivel de conexión con el público, ¿no? Rodeado de libros, que yo creo que este año estamos muy satisfechos. Lo vamos a ir dejando. ¿Queréis añadir algo más? Bueno, sí, yo volviendo a Juan, a lo largo de su trayectoria, ha prestado mucha atención precisamente a los jóvenes y sobre todo a los niños. Él pensaba que eso era el futuro. Un niño que lee libros es un futuro escritor y un futuro lector, y él creía mucho en esa didáctica que había que aplicar para atraer a los niños a la lectura y posteriormente a la escritura. En la reinauguración con el nuevo nombre de la biblioteca del Albaicín, con el nombre de Juan de Losa, Juan ha tenido el detalle de regalar un bloque de libros, entre ellos muchos libros para niños. El más reciente, la nueva edición de la revista Gallo de Federico García Lorca, que tiene mucho del espíritu de Juan. Maravilloso, por lo tanto hay que visitarlo.
Claro, hay que visitarlo claro. y hay que verlo. Además, en un sitio privilegiado, la Sí, biblioteca señor. Que del eso- Albecín, Juan de claro. Losa, suena muy bien, biblioteca Juan de Losa del Albecín, allí en la Y plaza en San un Nicolás, sitio con esa maravilloso. panorámica impresionante, la verdad es que el sitio ha estado muy bien elegido. Paco, Juan Antonio, gracias por estar aquí, por contarlo. Todo lo que Gracias a ocurra, lo vosotros. que tengáis que contar, ya sabéis que tenéis aquí vuestro espacio. Claro que sí, Gracias a vosotros. Lo dejamos aquí, sean felices. Adiós.